aventureros por el mundo. Hoy nos vamos de crucero. Hace unos años comencé viajecitos en crucero ya que mi esposo es un fanático de ellos. Admito que no soy la fan número uno de los cruceros. A mí por lo menos me encanta explorar cada rincón de un destino y eso requiere un poco más de tiempo que un par de horas como en un crucero. Pero he descubierto que algunos lugares se disfrutan mucho más desde el mar. También la experiencia de llegar en auto o en avión es completamente diferente a llegar en barco y ver ciudades que ya conoces desde otro punto de vista, como me ha pasado con Venecia y Key West. Si estás buscando inspiración para tu próximo viaje o quieres consejos prácticos para aprovechar al máximo tu aventura en alta mar, suscríbete al canal para no perderte futuros videos sobre cruceros y viajes en general. Ahora sí, los invito en este viaje en el Celebrity Reflection. Ya he estado en este barco de la línea de cruceros Celebrity 2 veces y la verdad que ha sido muy agradable. Ambos los elegimos prácticamente a última hora y para ahorrarnos algo de dinero decidimos por una cabina interior. Sí, sin ventanas. De verdad que puedes ahorrar bastante si no te importa estar sin luz natural, pero eso también anima mucho en salir y estar más explorando el barco y disfrutando otros ambientes y un montón de actividades. Lo más importante antes de tu viaje es bajar la aplicación de Celebrity en tu teléfono y así poder hacer check-in y llenar un día antes el formulario de salud. Y esa aplicación te ayudará un montón durante tu viaje. También el día de embarcación y antes de que el crucero salga, tienes que hacer el Muster Drill en la aplicación. Una vez realizada te informará cuál es tu punto de reunión. Si es tu primera vez, el Muster Drill es el simulacro de reunión en caso de emergencia. Con la aplicación podrás ver las diferentes actividades que se realizan, desde tratamientos en el spa, juegos, música en vivo y mucho más. También podrás ver horarios de los shows en el teatro, organizar tu día con lo que quieras hacer o ver el itinerario incluso días antes de la embarcación. De verdad que la aplicación ayuda muchísimo. Comencemos el tour con la habitación. Aunque es pequeña, es cómoda en general. Una de las cosas que me gusta es el compartimiento sobre la cama para guardar más cosas, ya sea ropa o algún bolso de equipaje. Si es primera vez que vas en crucero y necesitas más opciones, recuerda que todo el barco es de metal. Es decir, que si quieres puedes agregar unos ganchos como estos con imán para guindar toallas, traje de baños o un sombrero. Obviamente tiene su baño con ducha, buenos espacios para tus cosas y cuenta con jabón, shampoo, acondicionador y hasta crema para el cuerpo. El camarote también cuenta con una televisión, una pequeña nevera y una caja de seguridad. Por comparación, nuestro primer viaje nos tocó camarote 143 en el deck 8 y en el segundo viaje nos tocó el camarote 162 en el deck 9. El barco en general me parece muy lindo con su decoración. En el Reflection de la línea Celebrity, cuenta con un árbol guindado en el medio entre los ascensores y la reflexión de este. Comienza el paseo en el Grand Foyer, en el Deck 3, junto a un bar, atención al cliente y en donde puedes reservar excursiones para los puertos que visites.
En el Deck 3 también está el hermoso teatro y el comedor principal en donde normalmente visitamos para cenar. Continuamos el recorrido y subimos al Deck 4, en donde encuentras el segundo nivel del comedor principal, Opus Restaurant. También el Martini Bar y Cellar Masters. Aquí está el casino junto a algunas tiendas y el segundo piso del teatro. Continúa subiendo al Deck 5, en donde están algunos restaurantes especiales, en donde pagas algo extra y es recomendable hacer reservaciones con anticipación. Tuscan Grill, Cuisine, Murano y Sushi on 5. Aquí también está un espacio para café más especial y helados, que no están incluidos, pero por lo menos una vez durante el viaje valen la pena. La galería se encuentra en este piso también junto a otro bar y el tercer piso del teatro. Entre los decks 6 y 12 están la mayoría de las habitaciones. Pero en cada piso encuentras un espacio muy agradable y diferente. Por ejemplo, entre el 7 y el 8 está el Hideaway, que creo que fue una de mis áreas favoritas, perfecta para sentarse a relajarse a leer un libro, por ejemplo. También ahí puedes encontrar una estación para el café. En el 9 está el salón para juegos de mesa. En el 10, la biblioteca. En el Deck 14 están las piscinas y áreas al aire libre junto con algunos bares y jacuzzis. Sky Observation Lounge es otra de las zonas de entretenimiento. A veces hacen juegos como trivia y otras hasta karaoke. Y obviamente el salón de comida principal con un gran área de buffet, que todos los días son diferentes. Buenos platos para algo rápido o comer completo. La pizza aquí siempre estamos agarrando un slice, ya que nos parece muy rica. En el Deck 15 encuentras uno de mis bares favoritos del barco, Sunset Bar, ya que puedes disfrutar de buenas vistas y algunas veces con música en vivo.
También encuentras un área con grama para descansar y a veces ver películas. Y obviamente un montón de tumbones para relajarse tomando el sol. En el 15 también está Mast Grill, en donde puedes encontrar hamburguesas y perro calientes. Esto está también incluido en el crucero. Y si viajas con los más pequeños, aquí se encuentra el club para ellos, en donde cuentan con juegos, actividades y pueden conocer a otros niños. La verdad que Celebrity se ha convertido en una de nuestras líneas de crucero favoritas. Muy buena comida, buenos shows en el teatro. Todo el staff con los que hemos interactuado nos ha parecido muy amigables y listos para ayudarte. ¿Has viajado en este crucero? Cuéntanos tus experiencias y no olvides en suscribirte para más viajes tratando de conocer el mundo. ¡Feliz viaje!